Es más, pues no le podemos poner absolutamente nada al amor de Dios. El amor de Dios, como empezó, terminará, y ahora sí, nunca mengua, ¿verdad? Vamos por favor a Juan 8, si son muy amables. Juan capítulo 8. Yo le puse el lenguaje de la redención. ¿Cuál es el lenguaje de la redención? ¿Sí? Si nosotros decimos creer, creer es una ¿qué? Es una actitud, ¿verdad? Porque muchas de las veces decimos creer, pero la actitud es pobre, la actitud está muerta. Pero cuando tú y yo creemos, es una forma de, pues ahora sí, de actitud, de siempre. Y cuando tú y yo declaramos la palabra, es una acción, se ejecuta, se hace. Oremos por favor. Padre, en esta hora y en este momento, agradecemos por la palabra que tú vas a dar a nuestras vidas. Es una palabra que edificará todo nuestro ser, nuestras entrañas, nuestras células, cada poro de nuestra vida, porque esta redención que tú has hecho y has puesto en nuestras vidas debe de ser un lenguaje hasta que tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y a ti sea dada toda la gloria. Amén. Dice así en Juan 8, capítulo 8, versículo 43. Dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Quizás es una cita que podríamos decir que ya no la sabemos, pero ¿cuál es nuestro lenguaje? Día tras día. Yo le puse la redención de Jesucristo, o el lenguaje de Jesucristo, es la salvación, la sanidad, la victoria, la bendición. Ese es el lenguaje. Y ahorita escuchábamos que algunos pastores pues se han atemorizado, y duele y da tristeza, porque ¿cuál debe de ser nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje debe de ser lo que estamos viendo de la redención, la salvación, la sanidad, la victoria y la bendición en nuestras vidas. Búsquela en el diccionario la palabra lenguaje, y quiere decir las palabras o frases particulares de una profesión o grupo, ¿sí? Y puse un ejemplo, como el ejército tiene un solo lenguaje, ¿verdad? Y los profesionistas tienen un lenguaje. Los creyentes, ¿cuál será nuestro lenguaje? ¿Verdad? Ahora que se vino esto, mucha gente tuvo miedo, cerraron las iglesias, esto, aquello. Bueno, si la hayan cerrado, no la hayan cerrado, incluso aún los que hicieron servicio o hemos estado haciendo servicio, pues no sé si hemos escuchado por allí que le llaman cultos clandestinos. Qué tremendo, qué triste, hermanos. Híjoles, digo yo, Señor, ayúdanos, porque nosotros somos los líderes y nosotros somos los que tenemos que tener el lenguaje de Dios en nuestro corazón para enseñarle ¿qué? A nuestra congregación. En Primera de Juan, por favor, en Primera de Juan dice la palabra de Dios 2:5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿sí?
Y en Juan veíamos y dice, ¿no han entendido mi lenguaje hasta ahorita? Qué triste que nosotros somos los que de una u otra manera sabemos que Cristo, que ya no tarda en venir por nosotros, y somos los que debemos de ser insistentes, porque el nuevo orden mundial está distorsionando muchas cosas, pero nosotros como hijos de Dios debemos de ir y estar al frente. ¿Cómo se comprueba nuestra redención eterna? Cuando Jesucristo, que mi amado amigo, dio su bendita sangre. Amén. Por cada uno de nosotros. Amén. Y como dijo Pablo, ¿no? Y él dijo, para mí el vivir es Cristo. Y él, entonces, si alguno de nosotros, no lo sé, ¿verdad? Espero no ofender a nadie, estamos listos para dar la vida por Cristo, y si ha de ser por esto, pero que la gente sepa que estamos teniendo el lenguaje del Señor y que está rociado en todo nuestro ser, en todo nuestro, ahora sí, cuerpo, mi amado amigo, para continuar y seguir adelante, y que no va a haber nada ni nadie Así es. que nos va a detener. Tú y yo tenemos que empezar a hablar el lenguaje. Yo sé que tú y yo podemos decir, pastor, o como queramos pensar, es lo que estamos hablando. Pues yo quiero decirte algo. Dios les bendiga a ustedes porque es el lenguaje que están hablando. Amén. Pero muchos no. Muchos tienen miedo. Sí. Muchos están escondidos. Vamos a Romanos, por favor. Por favorcito, en Romanos, capítulo 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. A veces son citas que quizá ya las hemos leído, pero tú y yo sabemos que cada vez que leemos la palabra de Dios, en su momento da su fruto, ¿sí? Da su fuerza. Porque a veces somos como los boilers automáticos, leemos un versículo y prende automáticamente el piloto. Ya me lo sé. No, si nos lo supiéramos, actuáramos con el lenguaje, con la redención, con la victoria, ¿cierto? ¿No es cierto? Con la sanidad. Amén. Nosotros tenemos una cobertura del Señor, Él nos lo ha dicho, que nosotros tenemos una cobertura del Rey extra de lo que el mundo no tiene. Amén. Nosotros la tenemos. En Romanos, por favor, 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa Para salvación. para salvación. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos declarando nosotros? Eso. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es el lenguaje? Si tú y yo entendemos por lo regular, hoy en día debemos de saber inglés para de una de otra manera poder pues estar pues cómo poder decir, saber más, ¿no? En el sentido de que si queremos enseñar inglés, eso, aquello, se gana dinero. Cuando nosotros predicamos el evangelio verdaderamente como es, con el lenguaje de Dios, la provisión de Dios está. ¿Cierto? No te va a faltar nada. Amén. Nada. Porque el proveedor es Dios. Amén. Y ese lenguaje el apóstol Pablo también dijo, y no me avergüenzo del evangelio, Porque es poder. porque es poder. Porque allí está la provisión de nuestro Dios a nuestra casa, a nuestra iglesia también. Cuando se inició este año 2020, se dijo que este año 2020 iba a ser de victoria, de poder. Pues cuando hay escasez, hay más provisión. Así es, amén. Porque dependemos más de Dios, nos agarramos más de Dios, nos tomamos más de Dios, porque ese es el lenguaje de Dios que quiere que nos agarremos de Él. En Jesucristo debemos aprender un nuevo lenguaje. ¿Y cuál es? El de Dios, no otro, el de Dios. ¿Sí? Y allí en Romanos 10:8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. ¿Qué palabra estamos predicando? ¿Qué palabra estamos inyectando a nuestra iglesia,
amados siervos de Dios. Aleluya. ¿Qué palabra? ¿Cuál es la moneda del cielo? La fe. La moneda del cielo es la fe. ¿Sí? Y cuando tú y yo predicamos y hablamos y tenemos el lenguaje de fe, no va a faltar nada. No va a faltar nada. Al contrario, la provisión ahí está. ¿Sí? La provisión del Señor nos lo sigue dando a cada uno de nosotros. Primera de Juan, por favor, si son muy amables. Primera de Juan. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Dios es bueno todo tiempo. Su misericordia es grande. Hasta los cielos. Aleluya. Es primera de Juan 2, 5, por favor. Dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos En Él. en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos ha perfeccionado? Su amor. El que nosotros estemos ¿qué? Declarando la palabra de Dios. Moisés tenía un lenguaje, ¿verdad? Todo tiempo en el ministerio Moisés tuvo un lenguaje, pero llegó un momento que se equivocó. Cuando Dios le dijo, ve y háblale a la roca. ¿Y qué hizo? La golpeó. Ah, ¿cómo que no entró a la tierra prometida? Es que a Jesucristo solo una sola vez se le golpeó. Y este Moisés lo hizo 2 veces. Perdió el lenguaje. No entendió que este Moisés solo tenía que golpearla una vez y la segunda vez era hablarle. Cuando tú y yo le hablamos a la circunstancia, cuando tú y yo nos conectamos en el Espíritu Santo con el Señor, cuando tú y yo nos involucramos en medio de todas las crisis que podamos estar viviendo, que la moneda del cielo va a estar con nosotros, mis amados hermanos. No va a faltar absolutamente nada, porque Jesucristo fue crucificado ¿qué? Una sola vez, no 2 veces. Entonces, ¿cuál fue el error de Moisés? No tanto el que desobedeció, porque le tenía que golpear una vez y lo hizo 2 veces, por eso no entró a la tierra prometida. Si tú y yo no tenemos caducidad con este virus que viene, hasta que Cristo venga nos vamos a ir. Amén, amén. Porque la cobertura del Señor está con nosotros. Así es. Nos Amén. está guardando, mis amados hermanos. A medida que hablemos el lenguaje, la palabra de Dios, viene una provisión suficiente para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué medida estamos hablando la palabra de Dios? Nuestro lenguaje determina nuestra dirección y nuestro destino. Sí. Y eso es algo muy importante, mi amado hermano, siervo de Dios. Cuando tú y yo hablamos solo la fe de nuestro Señor Jesucristo, afecta todas las áreas de nuestro cuerpo. Cuando hablamos solo la palabra, no importando en lo que estemos y en lo que estás pasando. Dijo David, ¿verdad? Aunque todo se esté cayendo alrededor de mí, pero yo aquí en medio me quedo, porque la presencia del Señor nos está guardando, nos está protegiendo. ¿Sí? Vamos al Salmo 119, por favor, si son muy amables. Hay muchos, de una de otra manera se habla, ¿no?, de que ya hay la venida de Jesucristo, y muchos no lo creen. Dicen que no, que el nuevo orden mundial, y que no, y que pues tantas opiniones que hay, pero una cosa sí te digo: Jesucristo ya está aquí, nada más para tomarnos de las manos y llevarnos. Así es.
pero tenemos que estar listos, tenemos que estar alertas. ¿Para qué? Para que verdaderamente en el momento que venga, pues nosotros nada más nos gocemos y nos regocijemos con el Señor. Creyendo y hablando son dos ingredientes más fundamentales y poderosos en Dios. Creyendo y hablando, declarando la palabra. En el Salmo 119, por favor, versículo 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. ¿Con qué? Con tener el dialecto de la palabra de Dios. 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tu vocabulario, de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tu vocabulario, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame que tu vocabulario, tus estatutos. Con mis labios con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, en tu vocabulario no me olvidaré de tus palabras. Ponte de pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el vocabulario del Señor, las 24 horas del día, 365 días del año, solamente estén en nuestras vidas. Y que tenemos esa cobertura del Eterno. Ora si está en tu corazón. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinita palabra. Una palabra poderosa, una palabra que nunca vuelve vacía. Al contrario, es una palabra restauradora, sanadora, de victoria. Señor, como dijo el salmista David, nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Damos muchas gracias por lo hermoso y lo precioso que tú eres. Gracias porque siempre nos tienes conectados a ti. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lo dejaste para estar verdaderamente inyectados, tomados, agarrados de tu presencia, Señor. Agradecemos verdaderamente que tú nos has dado vida eterna, porque sabemos que la vida no es esta, sino después de esta. Es la que verdaderamente, Señor, aquí venimos solamente siendo pasajeros, pero te agradecemos porque nuestro corazón te pertenece y tú nos escogiste a nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias y agradecemos tu presencia. Amén y amén. Gracias. Amén, amén. Gracias, gloria a Dios. Dice Jeremías 1:9: he puesto mis palabras en ti. Entonces la palabra de Dios ya está entre nosotros. Dice también en 2 Pedro 1:4, dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza creadora está en nosotros. Somos participantes. ¿No dijo Jesús? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Y ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, dice que está dentro de nosotros y vivificará nuestros cuerpos mortales. Pero lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas no es hablar lo que pensamos, sino lo que Dios dice, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Dios prospera su palabra para que se cumpla. Dice: yo apresuro mi palabra, yo estoy atento a mi palabra para que se cumpla.
Amén. Y es lo que tenemos que estar hablando, no lo que estamos viendo, no lo que estamos sintiendo, sino lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios no ha perdido vigencia con este virus. La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue teniendo poder y la palabra de Dios es eterna. Y lo que vemos es pasajero, dice la Biblia. Y lo que estamos viendo ahorita es pasajero. Es una mentira del diablo que nos quiere tener entretenidos para olvidarnos de las promesas y del poder de Dios. Porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No lo que estás escuchando en las noticias, no lo que estás escuchando en las autoridades, sino lo que tienes que estar escuchando de parte de Dios. Eso es lo que vale y eso es lo que va a hacer la diferencia. Lo que tú hagas con lo que escuchas es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Emilio, por la palabra. Tenemos que tener el lenguaje de Dios. Amén. Tomen sus lugares. Yo quisiera pedirles, estamos haciendo los servicios más cortos de acuerdo pues para ser ordenados y conforme a las sugerencias que nos han hecho. Si se fijan, no hemos tenido los desayunos. Íbamos a tener café, pero el brother del café se nos perdió. Pero bueno, aquí estamos ya y quiero dar las gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Los que participamos de Consejo Pastoral sabemos que hay una cuota, son 150 pesos. Aparte prometimos una cuota mensual al hermano Aarón Lara, que está trabajando por la vida y la familia. Le estamos dando 1,000 pesos mensuales. Entonces, cuando pues las cuotas y las ofrendas de ustedes nos ayudan a mantener estas promesas firmes, les aseguramos, aquí estamos los del comité, nadie se está llevando un solo peso. Cada uno estamos gastando, estamos poniendo de nuestras bolsas para trabajar y darles lo que podemos darles, servicio y amor a ustedes. ¿Sí? Entonces, Rubén, ¿puedes poner en esa silla y lo volteas, por favor?